Nos encontramos en Río de Janeiro en el marco del foro internacional que estamos llevando adelante y que es realmente bien interesante para poder profundizar en temáticas de integración y de las relaciones sur-sur. El foro se llama Las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur y los desafíos de integración de nuestra América. Se está desarrollando en una sede de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la verdad que nos permite encontrarnos con gente tremendamente valiosa de muchísimos lugares, de muchísimos territorios, pero también de la red Claxo, que eso lo hace interesante porque es la posibilidad de conocer la densificación que tiene la red Claxo. Es un placer presentar a alguien integrante de la red. Estamos hablando de Juan Agulló, profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil, miembro del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial y co-coordinador del Diploma Superior en Geopolítica. Juan, bienvenido a Claxo TV, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, Juan, en principio poder hablar para tratar de entender en qué momento, viéndolo de la geopolítica, nos encontramos en la integración latinoamericana, digamos. Entendemos que hay un proceso de crisis importante con una diversidad política muy grande que en algunos casos parece complejizar más que favorecer las integraciones regionales. Bueno, es un momento de crisis dentro de otra crisis. Quiero decir que la integración regional ha sido complicada desde que fue planteada. Se puede ir mucho para atrás, pero realmente en 1960 prácticamente es la fecha que se puede poner así como inicio, y hace 64 años hay crisis, hay periodos de reflujo, hay momentos de auge, ¿no? La integración siempre ha estado en la agenda, pero parece que hay elementos que frenan siempre. ¿No hay una desconfianza mayor en el bloque regional que mirando? Porque muchos miran a China, a Estados Unidos, a Europa y miran con mejores ojos que comerciar con el de al lado. Sí, lo que pasa es que hay problemas estructurales. Bueno, uno de los problemas esenciales hoy en día, que creo que hay que entender para comprender la crisis actual, es que realmente ha habido una serie de fenómenos en los últimos años. Uno, la crisis de 2008, la crisis financiera. Otro ha sido la pandemia, desde luego. Y el tercero, las guerras, ¿no? La guerra de Ucrania y la guerra de Palestina. Creo que han introducido alteraciones muy importantes en el comercio mundial y en el acceso a materias primas. Porque, por decirlo rápidamente, el cierre de Rusia, mediante sanciones, bloqueos, etcétera, etcétera, que es un gran productor de materias primas o un gran fornecedor de materias primas, lo que ha hecho es aumentar la presión sobre América Latina, la presión política y la presión geopolítica. Las materias primas latinoamericanas suben de precio, pero también aumenta la demanda por ellos, con todo lo que implica no solo a nivel económico, sino a nivel político, ¿no? Y mucho de los desequilibrios actuales tengo la impresión de que tienen que ver con eso, definitivamente. A partir de ahí hay una situación de, efectivamente, de conflicto o de preconflicto a nivel global, y eso dificulta las cosas porque hace que se seleccione uno u otro socio de preferencia. Y hay un problema objetivo en América Latina, ¿no? El problema objetivo es que hay una serie de dificultades estructurales que nunca han logrado ser superadas, y una de ellas, por ejemplo, es el dólar. El dólar frena mucho las relaciones intrarregionales porque simplemente hace menos competitivos los productos en el país de al lado. Es mucho más fácil comerciar hacia afuera, ya que se compran dólares, que comerciar con el de al lado. Aún así, ese comercio intrarregional es el tercero en importancia en América Latina. Porque, a ver, veía unos datos en el marco de todo esto. Primero era entre el 15 y 17%, creo, el comercio intrarregional, pero con una preocupación. El comercio regional es mucho más industrializado y, en cambio, el exterior es materia prima. Sí. Entonces ahí, digo, en cuanto aumentamos el exterior, reprimarizamos la producción en estos países. Por supuesto, Brasil es un gran ejemplo de eso con el agronegocio, ¿no? No son exactamente materias primas, es una commodity, ¿no? Hablando en otros términos, pero Brasil ha sufrido en los últimos 30 años un proceso de industrialización agigantado. Realmente los datos dan miedo. Dan miedo hasta el punto de que para el gobierno actual de Brasil se ha convertido en la prioridad casi número uno de la agenda, la reindustrialización, ¿no?
pero eso ha ido aparejado efectivamente del crecimiento exponencial del agronegocio. Bueno, eso pasa en todos los otros países con minerales, con otro tipo de materias primas, ¿no? Claro. Juan, en el camino de todo esto, en la lógica multipolar, digo, evidentemente la relación con Estados Unidos no es la misma que con China. Hay una preocupación por los niveles de incidencia y de condicionamientos que genera la relación con Estados Unidos. Y te pregunto, digo, ¿Estados Unidos solo ofrece seguridad? ¿China ofrece algo más? Pero si la lógica igual es de materias primas o de commodities, ¿cuál es el cambio real? ¿No puede pasar que la relación con China se termine transformando en una relación también complicada a futuro? Esa, por ejemplo, es una de las grandes preocupaciones también de Brasil. O sea, Brasil tiene una balanza comercial bastante diversificada y la relación con China ha ido creciendo demasiado, quizás, ¿no? Y eso ahora les ha hecho plantearse cosas, ¿no? Y eso es un riesgo que existe con todos los demás. Creo que el problema principal es tener relaciones comerciales asimétricas. O sea, en realidad tampoco sé si es tan buena idea criminalizar, por lo menos exclusivamente a Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea tampoco es muy buena idea para América Latina, y podríamos hablar largo y tendido de eso. Y China, de momento, ofrece cosas diferentes, pero no deja de ser también una relación asimétrica. En ese sentido, creo que lo que más interesa a América Latina son relaciones de complementariedad, ¿no? Y esas relaciones se pueden buscar y existen, ¿no? Por ejemplo, Tratado de Libre Comercio que estaría por firmarse entre Mercosur y la ASEAN, por ejemplo, puede ser muy interesante. Hay otras estructuras de integración, la Unión Africana, la Unión Económica Euroasiática, ¿no?, que forma Rusia con otras repúblicas centroasiáticas. Son estructuras que pueden tener mayor complementariedad, que tienen experiencias de desarrollo recientes, se han entendido que enfrentar a retos parecidos a los de América Latina, y definitivamente la relación no se perjudica porque no hay una asimetría tan marcada, no solo que uno sea más fuerte que otro. Quiero decir, ASEAN es mucho más fuerte que América Latina en algunas áreas, pero hay complementariedad. Lo que busca la ASEAN no perjudica a América Latina, y América Latina puede encontrar mercados que le pueden beneficiar, ¿no? Entonces, es más la complementariedad que solo en ver la simetría que puede existir. Claro. Y definitivamente creo que lo que América Latina tiene que pensar muy en serio, y entramos quizá de lleno en el tema de integración, es que cualquier relación que se establezca asimétrica, mucho más que cualquier otra, pero también las de complementariedad, sería muy buena idea plantearlas como bloque. Es decir, que quizá hay que pensar en unas formas de integración más pragmáticas realmente, ¿no? Que hablen de cosas concretas y de relaciones específicas, ¿no?, en las cuales 20 y pico países pesan evidentemente mucho más que países muy pequeños, ¿no? Uruguay, Panamá, claro, ¿no? En ese sentido, y pensando un poco en lógica geopolítica, siempre a veces cuesta mirar el cuadro con más completo. Hablamos de coyuntura, podríamos hablar de las relaciones entre Brasil y Argentina, las relaciones entre lo que sucede en la actualidad, pero a veces cuesta mirar qué pasó en la historia. Entiendo que estás trabajando en algo que vas a presentar dentro de poco, en junio de este 2024, una historia de la geopolítica latinoamericana, ¿eso es así? Del pensamiento geopolítico latinoamericano. Sí, es una idea antigua de dignificar, ¿no?, el pensamiento geopolítico latinoamericano. Esa es una tarea que, en realidad, de manera relativamente reciente, pero sí se ha hecho en el ámbito anglosajón, ¿no?, un poco en el ámbito francófono, y en el ámbito latinoamericano no. Y sin embargo hay una escuela de pensamiento, o por lo menos un pensamiento, quizás es muy heterogéneo, pero es muy antiguo. Siempre es difícil poner una fecha de inicio. Sobre todo es difícil porque con la geopolítica no siempre aparece la palabrita mágica. Es un campo de problematización, no es una disciplina, entonces no tiene una fecha de inauguración realmente, pero a mí me parece bonito ponerle la fecha de 1916, que es cuando se publica Los intereses argentinos en el mar, ¿no? Así que es un pensamiento geopolítico que tiene más de 100 años en realidad. Es difícil construir el hilo, podemos entrar ahora en detalles de por qué.
Pero porque digo, hay muchos baches porque no está la palabra concretamente, el tag, digo, sí, falta. Correcto, absolutamente correcto. Hay muchos baches porque además pasa por distintas influencias. Al principio, por ejemplo, se tendió a importar mucho lo que se producía, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Quiero decir, el propio Storni se inspira mucho en Mahan, ¿no? que era un autor americano, y trata de aplicarlo al caso argentino. En el caso de Mário Travassos, aquí en Brasil, en 1935, ya mucho más tarde, él se inspira bastante y se nota en Mackinder, que es otro de los grandes, ¿no? Entonces, al principio hay esa tendencia. Hay una época de auge militar, especialmente en Sudamérica, donde la geopolítica casi se identifica con los cuarteles prácticamente, y pierde mucho peso, mucho rigor, ¿no? lo que se hace, porque hay una especie de nacionalismo metodológico, de estadocentrismo también, ¿no? Se piensa la geopolítica desde el país, desde el Estado, ¿no? Y se va pasando por distintas etapas, ¿no? Que a veces dificulta un poco seguir el hilo porque hay otras influencias. Empieza, por ejemplo, a partir de los años 60, 70, no se puede entender la evolución del pensamiento geopolítico posterior sin, bueno, hay una línea muy clara del antiimperialismo que después acaba desembocando en la decolonialidad y ese tipo de cosas, pero hay otras, ¿no? Como el dependentismo, que muchas veces se consideraba que estaban un poco aislados de la geopolítica. Creo que hay que traerlos como una forma de entender América Latina en el espacio, cómo América Latina se proyecta en el mundo, porque por supuesto la teoría de la dependencia es muy latinoamericana, es una marca del pensamiento social latinoamericano y influyó mucho también en las elaboraciones posteriores. Así que claro que es una tarea pendiente y por supuesto estoy tratando de empezar, no soy el único, ¿no? que trata de empezar a construir esta comprensión de ese pensamiento, sobre todo para entender cuáles son los retos, cuáles son los déficits, porque los hay, pero es algo que está por hacer, sí, estoy en ello y entusiasmado. ¿Eso va a terminar, la idea es terminar en un material, una publicación? Sí, es la intención, claro, sí. Ahora de momento en una ponencia, algo así, y para adelante con más personas. Increíble, bueno, estaremos muy atentos a eso para que también lo puedas presentar en Claxo. Por supuesto. En Claxo TV y tengamos aquí el testimonio que significa eso. ¿Dónde podemos encontrar otros materiales tuyos al día de hoy que permitan profundizar alguna de las cosas que nos has dicho y la gente pueda ingresar, pueda verlos, pueda leerlos? Creo que lo más fácil, redes, como siempre, ¿no? Estoy en ResearchGate, ¿no? que es bastante utilizada por los académicos, LinkedIn, publico también algunas cosas, Facebook, Instagram, esas cosas no tengo. ¿Cómo te encuentran? ¿Qué nombre? ¿Con tu nombre? No, por mi nombre, okay. Juan Agullo. Sí. Perfecto, bueno, entonces ahí te estaremos siguiendo y rastreando la pista. Muchas gracias. Juan, un placer, gracias. Gracias a ti, muchas gracias.